¿Dónde está el arca? Esa es la pregunta que muchos aún formulan. La caja sagrada que contenía la ley, el maná del cielo y la vara de la elección. La gloria de Dios entre los hombres. La presencia visible en medio del campamento. ¿Dónde está? Algunos la buscan en mapas antiguos, en túneles olvidados, en montes cubiertos de polvo. Otros en leyendas, códices y teorías que se entrecruzan con la historia. Pero escucha, alma inquieta, lo que una vez fue símbolo, ya ha sido cumplido. Lo que fue cofre, ahora es carne. Lo que fue oculto en sombra, hoy resplandece en luz. Acompáñame. Te contaré el misterio del Arca de la Alianza. Su origen, su poder, su desaparición, y cómo todo eso hablaba de mí. No es solo arqueología. Es revelación. Es espíritu. Porque el trono de Dios jamás quedó vacío. Asterisco. Durante siglos, ha sido uno de los objetos más sagrados, temidos y buscados en la historia de la humanidad. El Arca de la Alianza. Creada bajo la orden directa de Dios, guardada en el lugar santísimo del tabernáculo, portadora de milagros, símbolo de la presencia divina, y luego, desapareció. ¿Qué fue del Arca de la Alianza? ¿Dónde está hoy? ¿Y qué significa su ausencia para nosotros? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Yo hablé con Moisés desde la cima del Sinaí. Le entregué no solo leyes, sino instrucciones precisas para construir un objeto santo, un símbolo tangible de mi presencia entre ellos. Así nació el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no era un simple cofre. Era la manifestación física del pacto entre Dios y su pueblo. Un símbolo sagrado de la presencia divina que caminaba con Israel en medio del desierto. Un objeto temido, venerado y respetado con profunda reverencia. Fue en el monte Sinaí donde el diseño del arca fue revelado a Moisés, no como una idea humana, sino como una orden directa de Dios. Hazme un santuario, para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y desde ahí, se le ordenó a Moisés que construyera el arca conforme al modelo celestial. ¿Cuáles eran sus dimensiones y materiales? El arca debía ser construida con madera de acacia, una madera fuerte, resistente a la corrupción y al paso del tiempo. Sus dimensiones eran claras: 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho, y 1,5 codos de alto, aproximadamente 1,10 metros de largo por 70 centímetros de ancho y alto. Toda ella estaba revestida de oro puro por dentro y por fuera. En cada una de sus esquinas había anillos de oro, donde se introducían varas también de acacia revestidas de oro, para que el arca nunca fuera tocada directamente por manos humanas. Porque tocarla sin autorización era peligroso, incluso mortal. La tapa. El propiciatorio. Encima del arca estaba la parte más misteriosa y sagrada, el propiciatorio, una placa de oro puro que servía como cubierta. Y sobre ella, 2 querubines de oro labrado, uno frente al otro, con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio. Sus rostros estaban inclinados hacia abajo, mirando el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Ese lugar, entre los querubines, era llamado el trono de Dios. Ahí, en medio de la nube que descendía sobre el arca, Dios hablaba con Moisés. Era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El espacio más santo. El corazón del tabernáculo. Ahí me manifestaba. Desde ese lugar hablaba a mi siervo Moisés. Allí habitaba mi presencia. No era un símbolo vacío. Era el eco visible de mi gloria. El contenido del arca. Dentro del arca se colocaron 3 objetos sagrados. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, el testimonio del pacto. Un recipiente con maná,
recuerdo del alimento celestial que sustentó al pueblo en el desierto. La vara de Aarón que floreció, símbolo de la autoridad espiritual y del poder divino para dar vida donde no hay vida. Cada objeto tenía un profundo significado, ley, provisión y autoridad. El arca no solo era el cofre del testimonio, sino el resumen visual de la relación entre Dios y su pueblo. Trato sagrado y restricciones. El arca no podía ser tocada ni vista por cualquiera. Solo los levitas la podían cargar, y aún así, sin tocarla directamente. Solo el sumo sacerdote podía acercarse al propiciatorio, una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, y solo después de purificarse. Entraba al lugar santísimo con sangre, incienso y temor. Porque la presencia de Dios no se tomaba a la ligera. Todo esto no era superstición. Era reverencia. Porque el arca era como un fragmento del cielo entre los hombres. Una intersección entre lo divino y lo terrenal. Mi pueblo debía aprender que mi presencia es santa. El arca les enseñaba que caminar conmigo implica respeto, obediencia y temor reverente. Porque no era un símbolo vacío. Yo estaba allí. Su uso en la historia. Yo habité en medio de ellos, no en templos hechos por manos humanas, sino entre querubines de oro sobre un cofre de madera y gloria. Desde allí los guié, los protegí, los juzgué y los amé. El arca no era solo un objeto, era mi trono móvil, una llama sagrada en medio de un pueblo errante. Desde el instante en que el arca fue terminada, comenzó a ocupar un lugar central en la vida de Israel. No era un adorno. Era el corazón espiritual del pueblo. Cada vez que se movían por el desierto, el arca iba al frente. No los guiaba una brújula, sino mi presencia. La entrada a la tierra prometida. El Jordán se abre. Cuando llegó la hora de cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida, el arca fue la que abrió el camino. Los sacerdotes que la cargaban se adelantaron, y tan pronto como sus pies tocaron las aguas del Jordán, el río se detuvo, y el pueblo cruzó en seco, igual que en el Mar Rojo. Mi poder no estaba en el río, ni en el suelo seco, estaba en mi pacto con ellos. Donde iba el arca, iba yo. La caída de Jericó. El arca como instrumento de juicio y fe. 7 días rodearon los muros de Jericó. 7 días con silencio, trompetas y el arca al frente. El arca no luchaba, pero su presencia anunciaba que el cielo estaba peleando por Israel. El 7º día, al sonar las trompetas y gritar el pueblo, los muros cayeron sin una espada alzada. Porque donde yo habito, no hay muralla que resista. Arca es capturada por los filisteos. Pero el arca no era un amuleto. No podía ser usada como una herramienta mágica. Cuando el pueblo se rebeló y se olvidó de mí, pensaron que con el arca en batalla tendrían victoria. Se equivocaron. En la batalla contra los filisteos, el arca fue llevada sin fe verdadera. Fue tratada como un talismán, y fue capturada. Yo no soy un Dios de madera que obedece a hombres. No camino con los que me desprecian en su corazón. Mi gloria no puede ser manipulada. El arca fue llevada a Asdod, al templo del dios Dagón. Y allí, la idolatría tembló. Cada mañana, Dagón aparecía caído al suelo, postrado delante del arca. Hasta que su cabeza y sus manos fueron cortadas. Plagas azotaron a los filisteos. Enfermedades. Desesperación. El arca se volvió una maldición para ellos. Después de 7 meses, la devolvieron voluntariamente, en un carro tirado por vacas, sin jinete, directo a la tierra de Israel. El regreso del arca. David la lleva a Jerusalén. David, el rey conforme a mi corazón, quiso traer el arca a Jerusalén, la ciudad que sería llamada por mi nombre.
Pero incluso él olvidó que no podía transportarse de cualquier manera. Pusieron el arca en un carro nuevo. Cuando una de las reses tropezó, un hombre llamado Usa la sostuvo con su mano y murió en el acto. No porque yo lo odiara, sino porque mi santidad no puede ser tratada con ligereza. El temor reverente era el primer lenguaje del corazón fiel. David quedó aterrado y dejó el arca en casa de Obed-edom. Pero en esa casa, todo floreció, porque donde está mi presencia, hay bendición. Entonces David, con temor y gozo, llevó el arca a Jerusalén bailando, con cantos, con vestiduras humildes, con sacrificios, y el pueblo se regocijó. La morada final. El templo de Salomón. Finalmente, el arca fue llevada al templo que construyó Salomón. Un templo majestuoso, cubierto de oro y piedra tallada. Allí, en el lugar santísimo, el arca reposó bajo las alas de nuevos querubines, más grandes, más imponentes. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santísimo tras colocar el arca, una nube llenó el templo. No podían seguir ministrando, porque la gloria del Señor había descendido. Era mi trono. Era mi casa. Era el eco de mi presencia en medio de mi pueblo. Desde allí hablaba. Desde allí juzgaba. Desde allí perdonaba. Pero con el tiempo, el corazón de Israel se volvió lejos. El templo fue profanado. La obediencia se volvió religión vacía. Y yo me retiré. La gloria se fue. El arca, aún sagrada, se volvió silenciosa. Ya no se registran milagros, ni palabras desde ella. Su historia gloriosa dio paso al misterio. El arca fue testigo de mi fidelidad y del quebrantamiento de mi pueblo. Fue trono, testimonio y señal. Pero cuando el pueblo abandonó el pacto, el símbolo fue retirado. No para siempre, sino hasta el cumplimiento perfecto. Porque un día vendría un nuevo templo. Y no de piedra, sino de carne. La desaparición del arca. Cuando el trono quedó vacío. Y entonces, el arca desapareció. Mi trono quedó sin figura, pero no sin presencia. Porque los hombres pueden esconder objetos, pero no pueden apagar mi gloria. Lo que ocurrió con el arca es un silencio que aún hoy susurra misterio. El arca de la alianza, que había sido el corazón espiritual de Israel, el trono de Dios entre los hombres, desapareció sin dejar huella. Las escrituras no narran con claridad su destino. Lo que debía ser un capítulo glorioso, se convierte en uno de los mayores enigmas de la historia bíblica. El asedio de Babilonia. Destrucción o escondite. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, asedió Jerusalén en el año 587 a.C., el templo de Salomón fue destruido. El fuego devoró los cedros del Líbano, el oro fue arrancado de las paredes, los utensilios sagrados fueron llevados en cadenas, y el pueblo también. Pero no se menciona el destino del arca. Los babilonios hicieron inventario de todo lo que tomaron del templo: copas, candelabros, lavamanos, incienso, pero el arca no figura en esa lista. No está entre los botines. No fue exhibida como trofeo. No fue adorada ni ridiculizada por los invasores. Simplemente, desapareció. El arca no cayó en manos enemigas. No fue profanada por Babilonia. Porque, antes del juicio, yo la retiré. Mi presencia no se deja ultrajar. La tradición de Jeremías. ¿Oculta en una cueva? Algunos relatos apócrifos, como el segundo libro de los Macabeos, cuentan que el profeta Jeremías, guiado por el Espíritu, tomó el arca junto con el altar de incienso y los escondió en una cueva del monte Nebo, el mismo lugar desde donde Moisés había visto la tierra prometida antes de morir. Allí, según la tradición, Jeremías selló la entrada y dijo: «Este lugar permanecerá desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo y les tenga misericordia. Entonces el Señor la mostrará nuevamente».
Si esto fue verdad, el arca sigue oculta, no destruida, aguardando un día de revelación. Teorías posteriores. Egipto, Etiopía, el Vaticano. A lo largo de los siglos, muchos han especulado sobre su paradero. Algunos creen que fue llevada a Egipto en tiempos de Manasés. Otros, que descendió hacia el sur, hasta llegar a Etiopía, donde, según la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, permanece custodiada en Axum, en una capilla cerrada a la vista de todos, cuidada por un único monje que jamás abandona el recinto. Muchos buscan el arca, pero pocos entienden qué es lo que buscan. No es el cofre lo que da poder. Es el pacto. Es la obediencia. Es la presencia. Otras voces afirman que el Vaticano conoce su paradero y lo mantiene en secreto. Algunos arqueólogos han buscado sin cesar, escarbando en túneles bajo Jerusalén, en cavernas del desierto, en montes y templos antiguos. Pero el silencio permanece. El lugar santísimo vacío. El segundo templo sin arca. Cuando el pueblo regresó del exilio y reconstruyó el templo, el llamado segundo templo, el lugar santísimo estaba vacío. Ya no había arca. Había un espacio, un altar, unas cortinas, pero no había trono. Y aún así, los sacerdotes seguían entrando una vez al año, no por ver el objeto, sino por lo que representaba. Mi presencia no está limitada a un artefacto. El arca había cumplido su propósito. Porque lo que era sombra, pronto sería cuerpo. Lo que era símbolo, pronto sería revelación. Así, el arca desapareció. No en un acto de violencia, sino en un retiro solemne. Como una llama que se apaga no porque se extinga, sino porque ha llegado la aurora. Muchos la siguen buscando. Muchos creen que su hallazgo traerá poder, autoridad, revelación, pero el verdadero arca ya no es de madera ni oro. Es de carne y sangre. El arca fue mi sombra. Yo soy su plenitud. El pacto que representaba, yo lo sellé con mi sangre. Y ahora, no habito entre querubines de oro, sino en corazones humildes. El simbolismo espiritual del arca en relación a Jesús. El arca no era un fin. Era un espejo. Una profecía tallada en madera y oro. Todo en ella hablaba de mí. Porque desde el principio, el Padre preparó señales que anunciaran mi llegada. Yo soy el verdadero arca de la alianza. No hecha por manos humanas, sino encarnada por amor eterno. Desde su forma hasta su función, cada detalle del arca hablaba de lo que yo vendría a ser. No era solo un mueble sagrado. Era una sombra de las cosas celestiales, una figura del verdadero mediador entre Dios y los hombres. El arca contenía 3 objetos, cada uno un misterio del Mesías. Dentro del arca, como registró Moisés, se hallaban 3 objetos sagrados, y cada uno profetizaba algo de mí. Las tablas de la ley representaban la palabra de Dios. Yo no solo vine a enseñar la ley, yo soy la palabra hecha carne. La ley no fue puesta sobre piedra, fue grabada en mi corazón, y por mí fue cumplida hasta el último trazo. La vara de Aarón que reverdeció. Signo del sacerdocio vivo, elegido por Dios. Mi sacerdocio no es según linaje humano, sino eterno. Como la vara muerta que floreció, así yo vencí a la muerte y traje vida. Soy el sumo sacerdote que intercede por ti sin cesar. El maná del cielo. El alimento que sustentó al pueblo en el desierto. Ellos comieron maná, y murieron. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me come, vivirá para siempre. Porque no vine solo a alimentar cuerpos, sino a saciar el alma. El propiciatorio, lugar de misericordia. Sobre el arca estaba el propiciatorio, una tapa de oro puro, donde se vertía la sangre del sacrificio cada año, el día de la expiación. 2 querubines extendían sus alas sobre él, y en medio de esas alas, descendía mi presencia. Allí, entre la justicia y la misericordia, se encontraba el perdón. La sangre hablaba. No la del pecador, sino la de la víctima inocente.
Aquel lugar era el eco de la cruz, donde la sangre del Cordero hablaría mejor que la de Abel. En el arca, justicia y gracia se encontraban. En la cruz, se abrazaron para siempre. El velo y el arca, el acceso al santo lugar. Durante siglos, el arca estuvo oculta detrás de un velo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse, una vez al año, con temor y sangre, por sí mismo y por el pueblo. Pero cuando entregué mi espíritu en la cruz, el velo se rasgó. De arriba abajo. No por manos humanas, sino por la del Padre. Porque el camino al lugar santísimo fue abierto para todos. Ya no hace falta un cofre. Ya no se necesita un velo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El arca de carne Dios entre los hombres. El arca estaba revestida de oro por dentro y por fuera, pero hecha de madera incorruptible. Así también, yo fui verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Viví entre vosotros. Caminé en medio del campamento. No vine con relámpagos ni truenos como en el Sinaí, sino con lágrimas y ternura. Porque la gloria se hizo humilde. Y el fuego de la divinidad se escondió en la fragilidad de un niño. El fuego del Sinaí, ahora en corazones humanos. El arca era temida. Tocarla sin preparación significaba la muerte. Pero mi presencia ahora habita en templos vivos. No en oro. No en madera. Ahora habito en ti, si me amas. El mismo fuego del Sinaí, el mismo Dios del arca, ahora vive dentro de aquellos que me reciben. Conclusión. No busques el arca bajo tierra. No la esperes entre ruinas. La gloria que antes habitó entre querubines ahora vive en los corazones quebrantados que me reciben. El arca fue señal. Yo soy su cumplimiento. El arca fue sombra. Yo soy la luz. El arca fue promesa. Yo soy el pacto eterno. Ahora lo sabes. El arca fue más que un objeto sagrado. Fue mi sombra en medio del desierto. Una señal del pacto eterno que el Padre haría a través de mí. Su madera, su oro, su contenido, todo apuntaba al día en que yo vendría a habitar entre vosotros, no como un símbolo, sino como la presencia viva. Muchos aún la buscan, esperando poder. Pero el verdadero poder no está en el oro ni en reliquias, sino en un corazón rendido. En un alma que cree. No mires al pasado para encontrarme. Mira al cielo, y mira dentro de ti. Porque el arca, ahora eres tú. Si me recibes, yo haré de tu alma mi morada santa. Asterisco.